para no moverme mientras cogí los escritorio. Bueno, yo soy Ana Cristina Monroy, para quienes no estaban ahora, directora y productora del documental que acabamos de ver, ¿A qué suenan tus ojos? Y estoy hoy acompañada por Lady Tatiana Contreras. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sentiste con el documental? Pues para mí es una experiencia maravillosa que se den este tipo de eventos. Yo pues como persona ciega desde hace muchos años he visto muchos documentales y películas con audiodescripción, pero en realidad son cosas que se quedan como en el mundo de nosotros y solamente desde la experiencia de nosotros, y de pronto no se logran llevar a otros públicos que no tienen ningún tipo de discapacidad visual, y que de alguna manera siento que la audiodescripción no interfiere en la parte visual y pues que también les puede ser útil, y siento que es una forma de conocer la accesibilidad no desde una solución para un público específico, sino como un principio que debería ser cultural, debería ser algo que nos acompaña en el día a día y no únicamente cuando tengamos este tipo de eventos o cuando las personas que en realidad necesitamos la descripción lo busquemos. Sí, sabes que cuando yo empecé el documental yo nunca me había puesto a pensar cómo ven cine los ciegos. O sea, no se me había planteado por la cabeza, ni había tenido como la experiencia ni con familiar ni con ningún amigo, de nada. Cuando empiezo a hablar con Juan Pablo al respecto, y yo contaba como al principio de la película que era muy importante, si íbamos a hacer un documental con Juan Pablo, con un protagonista ciego, que finalizáramos con audiodescripción, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué coherencia estamos hablando? Sí, total. Entonces cuando Juan le explicaba un poco cómo era la audiodescripción, bueno, no sé, yo creo que yo quedaba, nada, me imagino que es como para ti cuando te describen los colores, lo que dice Juan, un poco, yo quedaba como en las mismas, no me era tan fácil de ponerme en el lugar de espectador con audiodescripción. Solo hasta ahora que la he podido sentir, vivir, compartir, pues, y también hacer el ejercicio de ver la película, no lo he logrado, no he podido ver la película toda con los ojos cerrados, pero pues he intentado varias veces. Y lo más bello que me parece es que la audiodescripción es una información extra que nos da también a las personas que vemos. No es únicamente ver lo que está haciendo el protagonista, sino que hay una poética y una sensibilidad y algo tácito que está ahí, que no lo vemos. Entonces cuando lo hacen presente, la persona que hace la audiodescripción, es muy bello, porque uno dice, wow, si supuestamente nosotros somos los que vemos y no vimos eso, ¿quiénes son los ciegos? ¿Quién es el verdadero ciego ahí? ¿La persona que ve o la persona que no ve? Entonces, claro, a mí me parece que también es un ejercicio que si somos capaces de abrirnos a él, porque eso es otra cosa, la apertura que tiene el espectador, que tiene la posibilidad de ver ante películas con audiodescripción, ese es otro tema que ahorita podemos tratar, pero si somos capaces como de abrirnos y de sentir qué hay más allá de nuestros ojos, es un ejercicio muy potente, o así lo he sentido yo. ¿Tú cómo lo ves? ¿O cómo sientes también el cine de las personas que vemos cuando vas al cine sin audiodescripción? Que es, me imagino, que lo que te ha tocado en tu vida la mayor parte del tiempo. Pues la verdad digamos que nunca he ido a un cine donde no me garanticen una audiodescripción, porque desde las experiencias que he tenido desde muy niña incluso, yo detestaba la televisión. A mí nunca me gustó ver televisión, bueno, salvo algunas caricaturas cuando estaba pequeña, pero cuando en mi familia de pronto estaban pues como reunidos compartiendo una película, yo le decía a mi mamá, no, pues que a mí no me gusta ver películas porque es que ahí no me están diciendo nada, no solamente lo muestran. Y después de que salió lo de Cine para Todos,
ya me he ido como motivando un poco más hacia la televisión. No es, digamos, que mi hobby ver películas o documentales, pero ocasionalmente sí me gusta explorarlas y verlas cuando se tiene un ajuste de audiodescripción. Y yo creo que lo que tú dices es muy importante, porque es que a veces pensamos que las personas ciegas, voy a hablar puntualmente de las personas ciegas, de pronto no podemos acceder a cierto tipo de contenidos, no podemos hacer muchas cosas que para nosotros son posibles, pero ante los ojos de la sociedad no lo son. Pero también hay otro extremo allí, es que se considera que una persona que ve no tiene otros sentidos. Y yo creo que todos los cuerpos humanos tienen 5 sentidos, que algunos carezcamos de uno de ellos o de 2 incluso, porque también tenemos que reconocer que hay personas, por ejemplo, sordociegas, que en este caso están careciendo de 2 sentidos. Pero lo que voy es que ustedes que tienen sus 5 sentidos no necesariamente deberían centrarse en la visión. Es lo que nos enseñan toda la vida, incluso con dichos muy populares como ven y no tocar se llama respetar, o que el que no sabe es como el que no ve, por ejemplo, que son dichos hasta un tanto despectivos. Ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, y ahí me podría quedar enumerando un montón de refranes que escucha uno. Respetuosos son, pues ahora Sí, que hablamos como de respeto, pues que ahora que te los escucho digo, wow, esto... Pero ustedes también tienen acceso a esos otros sentidos, solamente que no nos han enseñado a prestarle atención a esos otros sentidos y se quedan con la información que está en lo más inmediato, en lo que tu visión puede abarcar. Pero ¿quién ha dicho que el sonido de un ave, por ejemplo, volviendo al documental, se puede ver? Eso es algo que no se puede ver, que si no se escucha y se le presta atención, pues no puedes acceder a él. O que la textura de las hojas y de las flores se puede ver, tú podrás ver el color de la flor y la forma de la flor, más no la textura. Y en la textura hay muchos detalles, hay microvellosidades, están las nerviaciones de las mismas hojas de los árboles, un montón de cosas que la visión también pasa desapercibida y que no nos han enseñado a explotar esos otros sentidos, que son maravillosos. Por ejemplo, viendo el documental, hay una parte donde la descripción dice que Juan Pablo estaba manejando su celular, pasando los dedos sobre la pantalla. Yo solo con el sonido que emitía el celular de él pude deducir, tiene iPhone. Sí. Pero cuando le prestamos atención a eso, si no nos quedamos en lo inmediato del ver, cuando se le presta atención a esos otros detalles. Y yo creo que esto es un espacio muy propicio para hacer también esa invitación. Una persona que no tiene ninguna discapacidad, pues ahí lo acabo de decir, puede ver, puede oler, puede gustar, puede sentir, puede oír, pero nos quedamos en el ver, que hay más allá del ver. Yo no estoy muy en sincronía con esto de ver con los ojos del alma. Siento que es una forma incluso de divinizar las personas con discapacidad, como si tuviéramos, dicen por ahí es que un sexto sentido, pero ni siquiera tenemos el quinto, entonces no sé de dónde sacan el sexto. Pero no estoy de acuerdo con eso, porque nosotros no somos seres de luz, nosotros somos seres humanos que sentimos, que nos enojamos, que peleamos, que reímos, que corremos, que cantamos y que hacemos lo que cualquier persona puede hacer. Queda un silencio en mí, porque es muy profundo todo lo que está diciendo, muy bello y muy... que te sacude, pues, que nos sacude a nosotros, que miopes somos, que ciegos somos, que torpes somos, que, cierto, cuando digo nosotros somos las personas que vemos, como, pues, hemos sido muy torpes también como para tratar, porque ahora yo lo hablaba con Juliana y también creo que lo hablé un poco contigo y también lo hablé mucho con Juan Pablo, que no sabemos cómo tratarlos. Entonces, ¿qué les decimos? Si utilizamos esta palabra, si decimos entonces nos vemos más tarde, ¡ay, qué boba! Dije vemos. Cierto, como que cuando utilizamos los verbos de ver, mirar, nos sentimos la pata, ay, no sé qué. Y ustedes son súper tranquilos y siempre utilizan mucho, mañana nos vemos, después nos vemos, o no, llevo toda la vida sin verte, entonces no sé qué, pues utilizan también mucho eso con la naturalidad y con el humor que los caracteriza y también con el humor que yo siento que también ha sido como una herramienta
a mí no me gusta la palabra empoderamiento, sino más que todo como una herramienta como potenciadora de otras fuerzas interiores, ¿cierto? Como que el humor, o yo lo hablo con Juan y veo que tú también tienes mucho humor, y es un humor ahí como, un humor ahí irónico, lo que decimos como humor sarcástico, que me gusta bastante. Y con lo que dijiste ahora del iPhone, me acuerdo que la primera vez que yo conocí a Juan aquí en Colombia, pues cuando lo recogí, vamos a empezar el rodaje, lo recogimos en el aeropuerto, fuimos con el equipo de producción para que lo conocieran, nos íbamos a grabar, bajamos en una fotita del primer aguardiente para que Juan Pablo tomara aguardiente con buñuelo, y el camarógrafo sacó una cámara a tomarle una foto. Hizo, tiene una Nikon, y nosotros nos quedamos como, nos miramos, efectivamente era una Nikon, y nos miramos como, y le dijimos que no Juan, te equivocaste, es Canon, no sé qué, vuelve a tomarnos la foto. Imposible, es Nikon. Hay otra cámara acá, claro, yo tenía otra cámara y era Canon, pum, esa sí es Canon, y nosotros nos quedamos como, ¿what? ¿Qué? Claro, mira todo lo que dejamos de ver a través de otros sentidos por estar poniendo siempre a la visión en primer plano, con los ejemplos que tú decías, o con un mundo de cosas de esas preguntas tontas que creo que a todos nos han hecho, o a muchos nos han hecho, es como, ¿qué discapacidad? O sea, si tuvieras un accidente, ¿cuál es la discapacidad que más miedo te daría? Creo que a muchos no lo han hecho, uno se ha puesto a pensar, ¿cierto? O quedar en silla de ruedas, ¿cierto? Y el gran porcentaje, siempre dice, el gran temor es quedar ciego antes que sordo. Y yo he tenido la fortuna de trabajar mucho también como en cercanía con las personas sordas. Mi primer documental es de un niño, que es mi primito, con padres sordos, ambos, y el niño es oyente. Entonces, claro, mi primer documental es como, cuenta lo que tú conoces, y yo era como, empiezo a contar mi familia. Y mi padre se especializó, él era otorrino, se especializó en implante coclear, y su gran obsesión fue poner a escuchar a los sordos. Entonces, claro, como que yo también crecí con mi papá diciéndome que los ciegos eran felices, que los sordos eran, si los comparábamos, cuando uno decía, no, qué susto quedarse ciego, yo prefiero sordo, siempre mi papá nos decía, los ciegos siempre son mucho más felices que los sordos, porque el mundo de los ciegos es circular, mientras que el mundo de los sordos es solo lo que tú puedes ver al frente, tú no existes para el sordo, atrás, ¿cierto? Si tú estás detrás del sordo, él no te ve, tú no existes, ¿cierto? Con las señas y con todo eso. Entonces, claro, ambas vidas son muy diferentes y hay desafíos tanto para los ciegos como para los sordos, como para las personas que vemos y escuchamos, pero la vivencia de la persona ciega siempre es mucho más amplia, precisamente por eso, porque tiene como giratoria en todos los sentidos, ¿cierto? La percepción, todo lo que está pasando atrás y demás. Solo es como una comparación ahí, pues, como con estas dos situaciones entre ciegos y sordos. Y otra cosa que me parece muy, pues, como muy bonito también de tu parte es que también yo hice una torpeza cuando nos conocimos virtualmente, y a mí me habían invitado a presentar el documental en la fiesta del libro, y cuando me preguntaron que si lo quería presentar con audiodescripción o no con audiodescripción, dije que no, pero esa no fue la torpeza, pues yo sabía el por qué yo estaba diciendo que no audiodescripción en la fiesta del libro, porque era un lugar abierto, lleno de distractores, que es el parque de los deseos, todo el mundo que está pasando, los niños están jugando, el de las paletas vende paletas, los novios están besándose, ¿cierto? No es una sala de cine y es un lugar de tránsito. Entonces, para mí, ahí la audiodescripción era un distractor más, ¿cierto? Entonces, por eso decidí que no, ¿cierto?
Y tú estabas invitada para conversar conmigo. Claro, cuando yo te dije que iba sin audiodescripción, pues para ti fue como, y yo me imagino que molesto o incómodo, o te sentiste como, a ver, esta es la directora que habla de inclusión y está diciendo esto. Entonces, bueno, pues como que tenía también como una explicación para darte, que era más que todo como por el lugar, porque en Bogotá lo voy a presentar en la Cinemateca con audiodescripción y pues, no sabemos cuántas personas vayan a ir ciegas, puede que no vaya ninguna, ¿cierto? Es público abierto, es boleta comprada, pagada, entonces bueno, no es que yo haga un documental de audiodescripción para presentarlo únicamente cuando hay personas ciegas. Entonces bueno, también eso como que tú me lo hiciste ver en la conversación y también como que te lo agradezco. Sí, en realidad pues digamos que la sensación que me generó no fue ni siquiera de incomodidad, sino más un ejercicio político, porque yo le decía incluso después a Juliana, es que hablamos de la accesibilidad y de la inclusión cuando tenemos que solucionar un problema, en vez de buscar volverlo a un principio de vida, que todos y todas pensemos en todos y todas, porque no estamos solos ni solas en este universo. Ahí nos podemos encontrar muchísima diversidad, incluso personas, por ejemplo, presentaron un documental, qué sé yo, en inglés y con titulados únicamente, pues estaríamos beneficiando de pronto a una población, pero si llega una persona que no sabe leer, por ejemplo, y que tampoco domina el inglés, ¿cómo podría acceder a la información de ese documental que solamente está subtitulado en español y que no tiene ninguna otra herramienta? Entonces yo siento que incluso personalmente no estoy muy de acuerdo con la palabra inclusión, porque cuando tú hablas de inclusión, de alguna manera estás excluyendo a otras personas u otras cosas. Me uno más a la palabra accesibilidad, más como al significado, al valor, al sentido político que tiene para mí, pero siempre que esta no sea, como decía ahorita, una solución al problema, porque volveríamos a caer en lo mismo que pasa con la palabra inclusión. Hago accesible algo únicamente cuando lo requiero, en vez de llevarlo a todas las poblaciones, y muchas veces ni siquiera nosotros, las personas con discapacidad, somos las únicas que necesitamos algún tipo de ajuste de accesibilidad para sentirnos incluidos. Poniendo un caso de pronto muy cotidiano y que quizá nunca he visto, pero si por ejemplo los baños del establecimiento no estuvieran señalados con los símbolos que representan hombre y mujer, sino únicamente con la palabra escrita, ¿cómo podría saber una persona del extranjero que no domine ese idioma o que no sepa leer cuál es el baño de hombres y mujeres, independientemente de que no tenga ninguna discapacidad? Entonces yo siento que la accesibilidad es algo que debiera estar en todos y en todos. Sé que nos falta años luz para que este planeta sea completamente accesible, pero también reconozco que muchas veces la accesibilidad no está ni siquiera en las herramientas que se empleen o que se cambien para hacerlo accesible, sino que está en la actitud de las personas. Si yo voy a la selva, por ejemplo, yo no puedo pedir que me pongan líneas podotáctiles para caminar en la selva, porque eso no es posible. Pero si voy con una persona que me dice, en vez de decirme, no, quédate aquí sentada en esta piedrita mientras yo voy allí, en vez de decirme eso, me dice, ven, tómame el hombro, vamos allí, me muestra todo lo que hay alrededor, ya la selva es accesible, ya esa persona está haciendo accesibilidad y no le está cambiando absolutamente nada al territorio. Sí, absolutamente de acuerdo con todo lo que dijiste, y otra de las cosas que ahí enlazo con lo que estaba yo diciendo ahora, que no tenemos, hay veces, apertura, y es una cosa que tenemos que empezar a cambiar y a presentar los documentales con audiodescripción, haya en la sala, persona ciega o no haya en la sala, para también ver el nivel también de tolerancia que supuestamente tenemos, porque nos llenamos la boca con la palabra que no te gusta, que somos incluyentes, pero cuando esa inclusión llega a nosotros y nos incomoda, hasta ahí llega la inclusión, ¿cierto? Ay, pero es que pues hay un señor que me está describiendo lo que yo estoy viendo, ¿y para qué voy a ver el cine así? Porque me pasó, cuando lo presentamos en el Metropolitano,
en Todos Somos Uno, en la fiesta, en la Feria de las Flores. Yo invité a muchos amigos y fueron muchos amigos cineastas y profesores y sí, que hablan de inclusión y ta. A los 10 minutos se fueron. Y se fueron, pues yo ni me despedí ni nada, y entonces al otro día le pregunté, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue con el viaje? ¿Qué suenan tus ojos? Yo toda emocionada, y yo, ay no, cómo se sintió la audiodescripción, y me encantó, y que hubiera lengua de señas, y eran 1000 personas en el teatro, yo toda emocionada, y me dice, no, claro, es que uno siempre ve a los hijos bonitos, pues uno no le ve defectos. A mí no me gustó, pues es que tenía demasiados distractores, y un señor que me explicara lo que, claro, y yo ahí pensaba, y yo decía, esta persona es profesor, habla de inclusión, pero claro, hasta ahí le llega, ¿no? Cuando nos incomoda, ahí sí no soy capaz de ponerme ni en la piel ni en los ojos tuyos, sino que, ay, bueno, no, prefiero después verlo en otra sala. Me digo, pues la próxima vez cuando lo presentes sin audiodescripción, me invitas. Vale. Y hoy empezamos, éramos 8 yo creo, en esta sala y terminamos 3. También pasó eso, yo creo, ¿cierto? Entonces, creo que también es como hacerlo, aunque nos quedemos con 1 o 2 personas en la sala, pero seguir haciéndolo, y no sentirnos que le estamos quitando pues el valor al documental, o al protagonista, o a la directora, o que la directora se va a sentir mal porque se sale. No, nada, es antes ponerle valor para de verdad generar cambios, que paso a paso vamos haciendo cambios, y estos yo creo que son los cambios que se tienen que ir haciendo. Pasa mucho con las políticas de inclusión, por ejemplo. Hay un sinfín de cosas súper divinas, hermosas que hay escritas en las políticas de inclusión, pero si nos ponemos a analizar dónde en realidad se implementan, pues nos quedamos cortos en el país con ese tipo de cosas. Incluso en la misma universidad, en las instituciones educativas públicas y privadas pasa. Cuando por ejemplo pusieron las líneas portátiles en la ciudad, recuerdo que habían semáforos sonoros, pero además tenían unas placas en braille donde estaba la dirección exacta donde estaba ubicado ese semáforo, y además las rutas de bus que por allí pasaban, que eso fue algo pensado específicamente para la población con discapacidad visual. Hoy en día, si tú te pones a ver, yo creo que si llegamos a contar 10 semáforos sonoros en Medellín, llegamos a mucho, y ninguno tiene la placa en braille porque a todas se la arrancaron, porque no hay una cultura de que es que no estamos solos, o de que es que todos somos diferentes. Yo creo que eso también parte mucho de los discursos de la igualdad. Yo hago ahí siempre como una diferencia, y es que aunque queramos mostrarnos así, no somos iguales. Yo puedo estar en un auditorio donde solamente hayan personas ciegas, pero tenemos diferencias en el físico, en la forma de pensar, en la forma de aprender, en la forma de acceder a las cosas. Tú te vas a encontrar personas ciegas que no les gusta estudiar, otras que nos gusta mucho estudiar, pero también otras que les gusta estudiar a partir del braille, y otras que nos gusta más estudiar a partir del alfabeto en tinta, por ejemplo, que usan ustedes, que es mi caso. Yo nunca, por ejemplo, aprendí matemáticas desde el braille. Me aterra el braille en las matemáticas. Yo siempre he usado el alfabeto y los números y los símbolos que usa cualquiera de ustedes, solamente que en alto relieve. Entonces, en todas las poblaciones, por muy parecidas que seamos o así pertenezcamos a las mismas categorías, hay unas diferencias. Y yo siento que allí, de pronto, lo que falta a la sociedad entender es que una cosa es igualdad, pero otra es equidad. Porque no nos pueden tratar a todos por igual. Si yo estoy dando clase en un salón donde todos los chicos son ciegos, pero hay 2 o 3 que ven, pues yo no puedo enseñarles igual a todos. Igual sería ponerme a enseñarles a partir del braille, las descripciones, y omitir toda la parte visual, que va a afectar a los 2 o 3 estudiantes que no tienen ninguna discapacidad visual. Pero si yo enseño de una manera equitativa, yo voy a enseñarle a los chicos ciegos de la manera que ellos lo requieren cada uno, y a los chicos que ven de la manera que ellos lo requieren, con sus videos, sus diapositivas, sus imágenes, obviamente con las descripciones para los ciegos, entregando textos tanto en tinta como en braille. Y eso para mí sí es la verdadera equidad, es entregar a cada quien lo que necesita, no tratarnos como igual porque no somos iguales. Yo creo que
si fuéramos iguales no habrían tantas contiendas en este mundo, no somos ni siquiera iguales a ningún miembro de la familia, pero sí cada quien es digno y merecedor de recibir lo que le corresponde según su necesidad, según su estatus, según su condición física, religiosa, sensorial, etc. Y ahí para mí radica la diferencia, que socialmente no nos han enseñado este tipo de cosas. Siempre nos han mirado como los diferentes a los que estamos categorizados en las minorías, mujeres, discapacidad, afrodescendientes, grupos étnicos, pero es como si los normales, los que se llaman normales, que tampoco me gusta esa palabra porque yo no me considero anormal, pero sí es como si los que se llaman normales fueran todos iguales, y yo creo que tú, Juliana y cualquiera de los que están acá, los pocos que están acá, en este momento tienen entornos familiares, laborales, académicos y necesidades, problemas totalmente diferentes. Sí, muy bello lo que estás diciendo, muy profundo. Y otra de las cosas que me quedo ahí cuando hablas también como de las detonantes también de las guerras. Yo estudié comunicación y casi todas las guerras, mínimas o grandes, empiezan por problemas de comunicación. En la pareja, en la familia, y nos vamos a escalar en la política, o sea, todo puede ser un malentendido, una interpretación de otra manera, y un problema de comunicación puede generar una gran guerra. Y los problemas de comunicación, cuando no sabemos el mismo lenguaje, obviamente es muy difícil comunicarnos. Vuelvo al tema de los sordos. A nosotros no nos enseñan las señas en el colegio. Entonces, a los sordos siempre los excluyen, porque si el sordo no sabe leer los labios, no se puede comunicar. No se puede comunicar y nadie nos lo enseñó. Yo tengo una persona sorda en mi casa. Claro, mi abuela fue muy astuta y no le dijo a los hijos que mi tía había nacido sorda, era la menor, 10 hijos, solo les dijo, ay, la niña es muy distraída, háblele de frente. Claro, la niña distraída, al hablarle de frente, la tocaban, le hablaban de frente, aprendió a leer los labios perfectamente, pero sorda de nacimiento. Entonces, claro, para mí los sordos era mi tía, todos leen los labios y hablan súper bien, y uno le hablaba despacio y ya. Y tenía como una, pues a veces uno le preguntaba, ¿tú eres extranjera o algo así? Pero de resto mi tía siempre pasaba como un ser que no era sordo. Claro, yo crecí con ella como referente de sordo. Cuando mi tía se casa con una persona sorda que no habla, que erróneamente les dicen sordomudos, pero es erróneamente porque no hay sordomudos, uno dice, ¿cómo así? Y nosotros en la familia nadie aprendió las señas, entonces no conocimos nunca al esposo de mi tía. Y es muy triste, o sea, empezamos a hacer señas como pues que el anillo, que el matrimonio, entonces uno hacía la seña del anillo, pues como las señas cotidianas que medio uno hace con los amigos, pero en realidad no conoces y hay problemas de comunicación muy fuertes. Entonces, claro, no nos enseñan a comunicarnos. Y a la persona que llega ciega o sorda o con otro tipo de discapacidad en el colegio, ¿qué pasa? Lo aíslan. ¿Y por qué se aíslan? Porque no sé comunicar, ¿cierto? Porque desde ahí empiezan como unas barreras, como hay veces que no se pueden nunca volver a juntar. Entonces, parte de lo que me gusta a mí mucho hacer con mis documentales es visibilizar eso, visibilizar unas realidades y otras pieles donde yo no he sido, pues yo no he sido excombatiente, no he sido ciega, no he sido travesti, no he sido negra, y esas son como las historias que yo me meto en esas pieles y en esos sentidos como para intentar tratar de entender qué pasa por la piel de un excombatiente, ¿cierto? Qué pasa por la piel y por los ojos de un ciego, para poder entender el mundo de otra manera. Como yo lo hago en un camino de varios años, cuando presento los documentales es como intentar eso, como que al espectador le podamos mover algunas fibras, algunos cambios. No soy pues como tan ambiciosa de que ya van a salir todos tolerantes y incluyentes y y empoderados y todo el cuento y cambiando todo, no, pero sí, yo creo que sí podemos meter como
unas semillitas, las semillitas del cambio. Pero para sorpresa de él, el día de la salida de campo llegué y me monté al bus y de aquí no me baja porque es que yo tengo derecho a ser parte de las actividades de y el que se cayó fue él. Y el que se cayó fue él. Yo llegué totalmente ilesa a mi casa y él llegó lesionado. Entonces ahí es donde voy, que, o sea, uno no se cae por ser ciego, todos nos caemos, ¿quién no se ha tropezado por estar mirando el celular? Y a nosotros nos pasa, podemos tener el bastón y estar muy pendientes del bastón, pero no falta cualquier cosa que medio nos distrae y tal, del golpe a vida nos llevamos lo que hay al lado. Porque también el bastón no abarca todos los obstáculos, o si lo detecto no le presté atención y no sé para dónde iba. Entonces yo creo que eso es una cosa muy del ser humano y que dista mucho de lo que se ha querido mostrar de la discapacidad, que era lo que yo decía ahorita, mostrarnos como angelitos, como seres de luz, como el ser perfecto, como el cerebro pensante, y todos tenemos falencias. Hay una creencia también muy arraigada en la sociedad, y es de que las personas ciegas tenemos la superubicación del mundo, y no, nosotros ni tenemos el oído más agudo, ni el tacto más desarrollado, ni el olfato más desarrollado, solamente que el cerebro al carecer de esa información visual, pues se va a concentrar en la información que llega por otros canales. Y en cuanto a la ubicación, yo conozco ciegos muy despistados y yo misma a veces en ciertos lugares voy tan distraída que hago el recorrido y ya luego como que si yo como llegué aquí ya no me acuerdo cómo devolverme. Y eso nos pasa a todas y a todos independientemente de que exista de por medio una discapacidad, porque incluso yo soy partidaria de que la discapacidad en sí misma, en este caso, no es el ser ciega, sino las barreras que me impone la sociedad por el hecho de yo ser ciega. Yo en este espacio no me considero persona con discapacidad visual, porque me están permitiendo hablar, porque me están escuchando, porque tú estás conversando conmigo, porque me estás hablando a mí y no le estás preguntando a otro por mí. Pero cuando llego a un espacio donde el profesor me dice, no, es que usted no puede hacer esto porque se aporrea o porque se cae, ahí hay una discapacidad, pero no la tengo yo, la tiene el entorno, la tiene el profesor que me está poniendo la barrera. Así es. Y vuelvo a lo de la comunicación. Es una discapacidad comunicativa. ¿De quién? De él, ¿no? Sí. De la sociedad. Bueno, quiero que alguien del público, si quiere, Caro, por acá, ¿quieres comentar algo? ¿Hacer algún aporte? Bueno, no, a mí me gustó mucho el documental y por ratos incluso trataba de hacer el ejercicio que mencionabas de cerrar los ojos y tratar de saber de dónde provenían todos los sonidos, sobre todo en la selva que se escuchaban muchos. He tenido la oportunidad de tener amigos con discapacidad visual y todos los días me sorprenden más. Y bueno, no, yo creo que el documental me llevó también a esas sensaciones. Pues, agradezco mucho este espacio y este conversatorio tan enriquecedor. ¿Y cómo sentiste la audiodescripción? ¿Te pareció incómoda? A mí no me molestó. Cuando me comentaste qué iba a hacer, yo dije, ¿cómo ir a hacer esto? Pero la verdad lo sentí como un complemento, pues porque como incluso trataba de ponerme en el lugar de una persona ciega a ver qué tan exacto podía percibir la situación con la descripción que estaban dando. Y me parecía que sí, pero no me tocó para nada. Caro, qué rico tenerte acá. Muchas gracias. A Caro no la veía desde que salimos del colegio. Son muchos años y ella es médica y muy comunicada. Bueno, por allí alguien más quiere hablar. Yo de pronto tengo la pregunta. Un documental muy chévere. Ese escenario de la selva genial porque todo suena, incluso te decía Juliana, qué imágenes tan hermosas. Pues uno cuando está en esos entornos, bueno, yo no llegué hasta, digamos, hasta la Amazonía, pero no era como con esa, sí, qué rico, el río y todo eso así. De pronto mi pregunta más que todo enfocada es, ¿cuál fue el mayor desafío en la grabación? No lo digo por Juan Pablo, porque Juan Pablo, o sea, incluso como actor natural, pues él iba relajado con el entorno. Yo digo más por el equipo de producción. No es que hay un caimán, tal cosa que... Una culebra. Yo también pensé igual. Y yo una culebra, un alacrán.
pues si nos salieron, pues claro, es que estábamos en ambientes agrestes y fuertes y que no nos conocíamos, ¿cierto? No era la primera vez únicamente para Juan Pablo. Yo había ido a hacer una preproducción a Amazonas, pero a Orinoquía nos metimos, no, perdón, también a Orinoquía también había ido antes, pero había ido sola, como a conocer un poquito el entorno. Entonces, claro, todo eso aparece y precisamente por eso Juan Pablo no llegó a la perraguía, porque le daba susto que la picara un animal, y por eso fue lo de la guardería. Entonces, pues, ¿qué hago? Donde a Rania la piqué una culebra y yo, Juan, y si te pica a ti, si nos pica a nosotros, ¿cierto? Era la misma posibilidad, pero claro, la perraguía era en sus ojos, entonces la cuidaba muchísimo. Y no nos pasó nada, pues estuvimos bien, pero por ejemplo sí hubo momentos muy tensionantes. A Juan se le cayeron el grabador se le cayó al agua y entró en una crisis de pánico súper fuerte. Era pues como el grabador más importante con el que había comprado con el premio de Supercerebro, se había invertido toda la plata ahí y se le cayó al agua. Afortunadamente no se le dañó, pero sí entró en una crisis de pánico muy fuerte, y Juan no es muy hábil con el agua. Entonces nosotros veníamos en otra chalupa, él venía solo, ya habíamos terminado de rodar y todos íbamos así contemplando el cielo, tranquilos, y Juan iba, no sé, por ahí 20 metros más adelante, pues, y empezamos a sentir el grito de Juan: me jodí, loco, me jodí, y nadie. Entonces todos nos paramos y no sabíamos qué le había pasado a Juan. O sea, pensamos el motor, porque le entró una crisis. Dije, se va a tirar al agua, ¿qué le pasó? Mientras nos acercábamos a nosotros, no sabíamos qué, y él estaba gritando todos: Juan, calma, ya nos acercamos, pero entonces decíamos, ¿qué habrá pasado? ¿Puede haber sangre? Claro, se le había caído el grabador pues al agua, y ese tipo de situaciones generaban en Juan una frustración muy grande por muchas horas y hasta días, claro, por sentirse mal por haber hecho algo malo, ¿cierto? Porque tampoco se permitía el error. Entonces creo que lo que fuimos aprendiendo todos en el camino fue eso, como aceptar el error de todos. Cuando el cámara se equivocaba en cosas, que yo decía, pero a ver, pues, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y no sé qué, claro, es que estábamos concentrados en el sonido, Ana. Entonces eso, claro, tienes razón, pero a ver, ¿cierto? Entonces es como aprender como también a hacer laxos con los errores. Fue desafiante el clima, fue desafiante el terreno, el cansancio, madrugábamos mucho, hay muchas cosas pues, que no salen en el rodaje, pero inicialmente nosotros íbamos con Juan a grabar Las Aves, nos teníamos que levantar a las 4 de la mañana, ¿cierto? Entonces entre la chalupa y tal, el galope, pues como era pesado. Ya no, Juan también le cogió un cansancio extremo, entonces decía, me quiero ir en el helicóptero, pues yo no me voy en jeep, no soy capaz de regresar, y se plantaba, y no era como ranchado de niños chiquitos, sino de agotamiento y todo, pero no hay helicóptero, no importa, hay que conseguir un avión, no sé qué sea, pero pues era también como el cansancio, y también que no tenía su perraguía, y que estaba confiando en seres desconocidos, en un país que no conocía. Entonces también era como la confianza, claro, estoy confiando en 5 seres que me están mostrando un mundo, pero no son ni mi familia ni mis amigos. ¿Qué pasa donde me pase algo acá, cierto? Sí, yo quiero tejer mi pregunta precisamente con lo que estás hablando. Primero, una salvedad. ¿Con Supercerebros te refieres a un programa de Nat Geo? Sí, un programa de Nat Geo. Okay. Él se ganó el programa. Sí, y lo segundo es precisamente con este equipo de trabajo. Pablo fue profesor mío de fotografía, precisamente. ¿Tú cómo trabajas precisamente con ese equipo de trabajo el tema, digamos, como de este documental, ¿cierto? O sea, ¿cómo los tocas, cómo los concientizas? ¿Cómo es esa jornada de trabajo con ellos para que no sean, digamos, por ejemplo, con Pablo yo he trabajado en publicidad, ¿cierto? Claro. Pero ¿cómo decirle, pila, no vamos a grabar publicidad, sino que aquí lo que vamos a contar
es una historia y una historia distinta, ¿cierto? Por ejemplo, Pablo, que es súper visual, evidentemente, y esa es mi pregunta, ¿cómo hiciste pues precisamente para tocar los corazones de este equipo de producción, del sonidista, del camarógrafo, de los asistentes? ¿Cómo hiciste para Pero los hacer eso? corazones no tenían que tocar porque todos tienen unos corazones enormes, sino, por ejemplo, Pablo ha trabajado siempre más en publicidad y en ficción, entonces el lenguaje documental para él era otra cosa. Entonces cuando yo le decía, bueno, Pablo, planos largos, y yo no revisaba, pues por ejemplo un atardecer, planos largos, ¿qué hubo? ¿Los tenemos? Sí, dile, los tenemos. Yo revisaba después, el plano largo eran 15 segundos. Pablo, y los planos largos, claro, el documental un plano largo es 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, ¿cierto? Entonces, claro, entender otros códigos también para él del documental y demás, no hubo desencuentros, pero sí hubo como manera de decir, bueno, tienes que ver mis otros documentales, y además porque era la primera vez que yo trabajaba con este estilo de trabajo. Con una cámara con lentes intercambiables, entonces necesitaba asistente, entonces ya la cámara eran 2 personas, con un sonidista, que necesitamos un sonidista súper especializado, entonces también sonidista y con claqueta, que sonaba, yo nunca había claqueteado, con un asistente de dirección que me ayudaba también con Juanpa, y éramos 6 personas, para mí era un equipo grandísimo, era la primera vez que yo no hacía cámara. Entonces, claro, para mí fue soltar muchas cosas y fue también la confianza y fueron también los años, porque este rodaje que parece un mes es un rodaje que tiene una elipsis de 4 años entre un rodaje y el otro. Entonces, en esos 4 años pasan muchas cosas también, ¿cierto? Hay un asistente que no pudo viajar con nosotros, entonces cambiamos de asistente de dirección, de cámara, y todos nos fuimos como acomodando. Entonces con Pablo ya, estos son los planos largos, o eso, yo soy muy de primeros planos y yo no encontraba en Pablo los primeros planos, entonces los fue como encontrando, pero no son defectos de él, sino como de acomodarnos, como pues y a las jornadas también largas, pero todo fue muy fácil en realidad con ellos, pero sí había como a veces frustración por mi parte, porque yo les decía a ellos, a ver, no me estoy comunicando bien, hay algo que no estoy haciendo, puede ser que no me estoy comunicando bien, y yo soy súper tranquila en los rodajes, entonces era como de conversar, y también de que me rescataran, porque yo me perdí mucho, entonces como no sé para dónde va el documental, Juan Pablo no se me ha abierto, Juan Pablo no está viendo Juan Pablo está en super cerebro, entonces no quiere mostrarse, ¿cierto? Entonces fue como un mundo de cosas también como, ayúdenme, y ese ayúdenme fueron durante muchos años de decir esto para dónde vamos, y ninguno se quiso bajarle como del bote. Entonces sí, pues di con un equipo de profesionales con un corazón enorme y con una sensibilidad mayor a su profesionalismo. Entonces fue aprender, yo creo que fue y de confianza y de soltar, lo que te digo yo, como en mis documentales hago de todo, entonces esta vez no hice sonido, no hice cámara, no hice montaje, lo solté, dirigí y produje. Es poquito. Bueno, entonces yo creo que vamos cerrando. Entonces te termino como la respuesta, sí hubo como muchos retos en muchas cosas durante muchos años, también conseguir la plata fue muy difícil, era un rodaje que necesitaba mucho dinero, es eso, como 6 personas, sueldos, viajes, que ahora digo nunca me vuelvo a meter en un documental que necesite tanta plata, pues porque son muchos años y me toca muy duro, pues me toca hacer muchísimas cosas, pues rifas, ferias, espectáculos y demás, y ya estoy un poco desgastada, no por edad, sino que ya, está muy duro documentales a 7 años. Pero ninguna de las dificultades es un porcentaje de más del 10% a todas las grandezas y los aprendizajes de todo lo que aprendimos, lo que nos queremos, lo que nos vemos y nos abrazamos y sonreímos, y con Juan también. Con Juan hay un vínculo ya muy fuerte. Juan, era muy difícil hacer esto con Juan, tocar, ¿cierto? Que se acercara también por su cultura uruguaya, unirse, llorar. Entonces ya es también como un Juan
muy de mi corazón, y a través también de los años se enamoró de alguien de Colombia, vive en Colombia, está casado con una colombiana y vive en Bogotá, y todo eso vino a través también como del proceso del documental. Entonces como que un mundo de cosas maravillosas trae también el documental. No, Ana, yo te invito pues, a que no desistas de este tipo de cosas. Está claro que pues, en nuestra cultura quizá no siempre se pueda llevar la accesibilidad como la soñamos algún día, pero yo creo que, como tú decías ahorita, es una semilla, y a mí me pasa, o sea, yo incluso me siento un poco representada con lo que cuentas de que llevas los documentales con la descripción y empieza un montón de personas a verlo y terminan unas cuantas. A mí me pasó, por ejemplo, cuando elegí la carrera que elegí, que fue la licenciatura de Ciencias Naturales, muchos compañeros, incluso con discapacidad visual, me decían: no, te veré desertando en el tercer semestre, esa carrera no es para los ciegos, esa carrera es muy visual. Pero yo también, gracias a mi mamá y a mi familia, siempre tuve dos lemas muy importantes, y es que los límites se los pone cada quien, y también una sola persona no puede cambiar el mundo, pero podrá cambiar el mundo de muchas personas. Entonces sigo constantemente en la lucha de buscar la inclusión y la accesibilidad en las ramas de ciencias naturales, de llevarlo a otros chicos con discapacidad visual, porque conozco a algunos que en algún momento quisieron irse como por la misma línea, y unos no se atrevían, otros en la universidad les cerraban las puertas y no tuvieron de pronto la oportunidad de forjar un carácter de lucha y de decir: es que es mi decisión, nadie puede decidir por mí, yo estudio lo que yo quiera, yo voy donde yo quiera y yo vivo mi vida a mi manera, independientemente de los prejuicios sociales que existan. Entonces, de verdad que este tipo de cosas, aunque unas cuantas personas únicamente nos acompañen, nos presten atención y se sensibilicen, serán el inicio para quizá lograr un mundo mejor, hablando pues de la universidad, una universidad más accesible en muchos lugares, porque si desistimos de estas luchas, porque no tenemos público, porque la audiencia nos dice un sinfín de cosas, de que, no sé, quizá estamos locas, que esto de dónde salió, que esto, no sé, que esto con qué se come, o que eso para qué, o para qué invertir tanta plata para una población tan pequeña como es la población, por ejemplo, con discapacidad, que somos muchísimos, pero al lado de la población mundial, pues es un porcentaje muy mínimo. Si desistimos de esas luchas, pues en realidad nunca vamos a alcanzar eso tan soñado. Entonces la invitación es a que lo sigas haciendo en los lugares que se te permitan y que tengas la oportunidad de presentar tus documentales con audiodescripción, independientemente de la persona que pueda estar o la cantidad de personas que puedan estar. Uno siempre está donde quiere estar, uno siempre está donde se siente bien, y si esas personas no se sienten empáticas con otras personas, pues tendrán sus razones y pues más adelante tendrán sus propias barreras, porque nadie puede pasar por encima de nadie, pero con seguridad siempre hay unos cuantos que nos escuchan y no de alguna manera reciben esa semillita e intentan germinarla en otros espacios. Así es. No, esta es la parte más rica para mí, presentar siempre los documentales, sean 5 o 100 personas. Claro, la parte más rica cuando ya me apropio del documental, porque las primeras veces me da pánico escénico, aquí que me ven tan tranquila. No, las primeras 5 veces siempre soy súper nerviosa. Última preguntita para ti. No, yo quería como felicitarte. Te sigo en la pista desde Sentipensante. Ah, ¿en serio? Ay, qué Me belleza. parece que haces un trabajo muy diferente a lo que de pronto uno está acostumbrado a ver en documentales. Entonces, chévere, porque siempre como que generas la pregunta y la otra mirada, porque no es desde lo mismo que ya conocemos, sino desde lo cotidiano, la vida, lo diferente. Entonces, no lo pude ver, llegué súper tarde, pero estoy segura que es un buen material y luego tendré la oportunidad. Ay, de verlo. no, maravilloso. Pero- Lo puedes ver en RTV Septiembre. Está, ok. ahorita te doy el link. Listo, gracias. Pero quería ser como, no sé, dentro de los organizadores del espacio, porque considero que es una necesidad innata de
accesibilizar todo, ¿cierto? El entretenimiento, los documentales o la información institucional es necesario que siempre sea accesible, pero en las cabezas de quienes la construyen a veces la accesibilidad estorba, no es bonita, es fea, incomoda. Sí. Entonces no sé si dentro de los que organizaron la actividad puedan pensarlo luego, pero con un enfoque pedagógico, quizá en la escuela de audiovisuales o los creadores, o sea, como llevar tu trabajo, tu experiencia y también como el relato de las personas que se benefician de los contenidos se creen de una manera como una oportunidad de generar también como un cambio ahí en el imaginario de ellos, que quizá solamente se ve desde lo estético y pues eso no es bonito porque incomoda, porque la gente no le va a gustar, pero es necesario. Entonces, no sé, como que lo organizaran ¿no? y lo vuelvan a hacer, pero como con el fin de movilizar a los creadores, a los que están saliendo de la academia a crear, a hacer, que se vayan como pensando, porque quizá no todos es porque no les guste. Nunca han tenido como ese acercamiento a esas otras comunidades que dependen o dependemos de un intérprete o de una audiodescripción para disfrutar el contenido que se cree, pues que ellos no tengan como conciencia de eso, entonces que ojalá se pueda hacer como plantear el espacio pero desde un enfoque más pedagógico para, bueno, pues sí. No, maravilloso esa sugerencia, sí, pues que apenas estamos como empezando con lo que suena en tus ojos, ¿cierto? Como a presentarlo desde hace 2 meses y pues es que yo empecé a trabajar con excombatientes. ¿Tú sabes lo que es trabajar con excombatientes en Colombia? No, o sea, para el espectador. Entonces, claro, yo ya tengo como también el callo de saber lo que es generar incomodidad cuando hay una exguerrillera o un excombatiente paramilitar, un travesti negro, ¿cierto? Como que todos mis temas han incomodado al espectador. Y eso es lo bonito, que uno ve como en el camino que ya hay cada vez menos incomodidades, que ya hay cada vez menos personas que se salen de la sala o que son capaces de terminarlo, de acercarse y decir, bueno, estoy confundida, algo, hay dudas, ¿cierto? Entonces, estábamos como empezando con a qué suenan tus ojos, pero yo sé que va a haber muchos más espacios de eso y maravilloso que lo propongas. Pero muy buen trabajo. Muchas gracias. Y el documental que ella habla, yo digo un poquito, es de 2 agrupaciones, Sentipensantes, se llama Sentipensantes, soy yo de 2 agrupaciones de teatro. Una agrupación con personas con síndrome de Down y otra agrupación de teatro de personas ciegas. Ese Sentipensantes es un documental de 24 minutos que se encuentran entre ellos y hacen algo juntos. Pero entonces se cuenta como qué hace el teatro para cada uno. Entonces, bueno, gracias por haberme conocido ahí. Gracias. Ya vamos cerrando. ¿Quieres hacer el cierre tú? Pues no sé, de verdad que nuevamente pues muchas gracias por invitarme a este espacio. Qué rico pues que se sigan reproduciendo. Porque es verdad pues, lo que decía la compañera, muchas veces nos centramos como en un tema de estética, pero yo siempre planteo la pregunta de ¿qué es la estética? Sino más que un concepto que se construye desde lo subjetivo. Puede ser que algo que sea estéticamente bello para ti como productora no lo sea para cualquier persona del público o incluso para tu equipo de trabajo, porque finalmente la estética es algo que cada quien se construye. Nosotros, las personas ciegas, también tenemos una construcción de lo estético, de lo que es estéticamente bello para nosotros, aunque no parta desde lo visual. Entonces yo creo que es muy importante seguir generando esa conciencia, desligar eso de la accesibilidad de lo estético, porque insisto que no en todas partes algo que tú hagas extremadamente bello para ti vaya a ser para todas las personas o todas vayan a tener esa misma percepción. Entonces, no, muchísimas gracias y espero seguirnos encontrando por ahí en otros espacios y seguir duplicando y multiplicando estas semillitas para que en algún momento germinen en otros lugares. Para mí fue un placer conocerte y que me acompañaras en la conversación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.